Hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar con la clase de Sociología, la clase número 3. Recuerden que la semana pasada habíamos trabajado los temas de la unidad número 2, que hablaban sobre la cultura, las variantes de la cultura, habíamos dado ejemplos de cada una de ellas. Y hoy vamos a comenzar con la siguiente unidad, donde vamos a trabajar el concepto de grupos, qué es un grupo, cómo se diferencia un grupo de una muchedumbre, los tipos de grupos que existen, las normas grupales, y vamos a hacer un paralelismo también con el concepto de socialización primaria cuando hablemos de grupo primario y socialización secundaria y grupo secundario, para que vean las diferencias. Bueno, vamos a comenzar entonces. Bienvenidos a todos los alumnos y alumnas que se están sumando. Espero que estén muy bien y comenzamos. Bueno, antes que nada les voy a contar que el concepto de grupo es un concepto muy trabajado, no solamente en la sociología, sino también en la psicología. ¿Por qué? Porque el hombre, las personas, vivimos en una sociedad, ¿sí? Vivimos en un gran grupo que es la sociedad y hay pequeños subgrupos, ¿sí? Dentro de la sociedad, como por ejemplo las familias, ¿sí? Los clubes, las escuelas. Entonces, ¿qué sucede? El concepto de grupo en sociología es muy importante y hay que saberlo diferenciar de lo que es una muchedumbre. Cuando hablamos de grupo, estamos hablando de un conjunto de personas, ¿sí? Que comparten normas, que comparten valores, ¿sí? Que van teniendo siempre un objetivo en común. Esto es el punto central del concepto de grupo. Este conjunto de personas tienen un objetivo en común. Eso es lo que los une como grupo. Entonces, al hablar de grupo, yo siempre tengo que remitirme al concepto del objetivo en común. Ahora bien, vamos a dar los ejemplos de grupos diciendo que hay dos clases de grupos, que son los grupos primarios y los grupos secundarios. El grupo primario es aquel en donde uno nace. ¿Dónde nacemos? Nacemos en medio de una familia. El grupo primario es aquel donde se transmiten los ideales, es aquel grupo donde los seres humanos van internalizando también normas de convivencia, hábitos y van también internalizando, ¿sí?, las normas de su familia. Acá hay un alumno que me está preguntando un concepto de control social. Ahora lo vamos a ver, vamos a trabajarlo la semana que viene, pero yo ahora te respondo. Creo que se llama Fernando. Ahora termino con el concepto de grupo y te cuento, Fernando. Bueno, entonces decía que los grupos primarios son aquellos que tienen que ver con grupos pequeños, donde se transmiten valores, donde se transmiten ideales, donde la relación entre los miembros es informal, donde uno trata de vos al papá, a la mamá, al tío, al abuelo, donde no hay un contrato escrito, sino que están regulados por los afectos. En el grupo primario hay afecto. Hay dos tipos de grupos primarios que son la familia y los amigos. Entonces, cuando uno nace se incorpora al grupo primario, que es la familia, y después, lógicamente, va haciendo otros nexos y va teniendo ese sujeto amigos. Ahora bien, a medida que vamos creciendo, vamos entrando en contacto con otros grupos, los grupos secundarios. Acá vamos a detenernos en el concepto de grupo secundario, que son aquellos grupos que no son tan pequeños como la familia o como los amigos, son más numerosos. En estos grupos sí se rigen por contratos escritos, por ejemplo, compañeros de un trabajo en una fábrica, ¿sí? Ese sería un ejemplo de grupo secundario, uno de los tantos ejemplos. Para trabajar en una fábrica hay un contrato escrito que el empleado firma a la hora de trabajar. Están regulados por normas, están regulados obviamente por pautas de conductas esperadas.
Y también estos grupos secundarios no tienen, esta es la gran característica diferenciada de los grupos primarios, no tienen relaciones afectivas los miembros entre sí. Uno con un grupo de compañeros o de, ya sea de trabajo o de un instituto, de la escuela, salvo con alguno que se haga amigo, que ahí ya es distinta la relación, no hay lazos afectivos muy fuertes, ¿sí? Bueno, entonces, grupo primario, grupo secundario, vimos las diferencias y vamos ahora a diferenciar dos conceptos que muchas veces los confunden en los exámenes, que son el de la socialización primaria y socialización secundaria, que esto algo ya habíamos trabajado en la clase anterior. La socialización primaria, ¿sí?, es la incorporación por parte de un individuo de todas las pautas, valores que se transmiten en la familia. Uno se va socializando, se va volviendo un sujeto humano a medida que va creciendo, que es bebé y va creciendo en un seno familiar, ¿sí? Uno va incorporando cómo se come, cómo hay que tratar a un hermano, cómo hay que pedir permiso. Todo esto que se va internalizando tienen que ver con pautas muy arraigadas que se dan en la socialización primaria. Entonces, la socialización primaria es este proceso donde uno va incorporando todas las pautas y normas que hay en el grupo más primitivo, que es la familia, y a medida que uno crece y ya entra en el colegio, en la escuela, comienza a partir de ahí para un sujeto la socialización secundaria. La socialización secundaria también es un proceso donde uno va incorporando pautas, normas de conducta, leyes también, pero en un ámbito ya distinto al de la familia, en una escuela, en un trabajo, en un club, etcétera, etcétera, donde uno va entrando e interactuando en contactos con otras personas. Esto quería aclarar para diferenciar esos conceptos. No es lo mismo grupo primario que socialización primaria, ni grupo secundario que socialización secundaria, ¿sí? La socialización es ese proceso donde yo incorporo las normas, los ideales, los valores, las leyes, ¿sí?, para ser un sujeto social, para ser un sujeto que puede convivir en sociedad con otros. Ahora, los grupos, cuando hablo de grupos estoy hablando de conjunto de personas, ¿sí?, que tienen siempre un objetivo en común. Habíamos visto recién los primarios, la familia y los amigos, y los secundarios estamos hablando acá de, por ejemplo, compañeros de trabajo, de colegio, un club, compañeros de una fábrica, ¿sí? Todos estos son los grupos secundarios. Hay muchos ejemplos. Todo lo que se le ocurra al conjunto de personas con un grupo, con un objetivo en común, que no sea familia y amigos, ya es grupo secundario. Bueno, espero que ahí quede como clara esta distinción. Bueno, respondo la pregunta del alumno que me pregunta qué es el control social. Lo vamos a ver la semana que viene en detalle, pero te cuento, el control social tiene que ver con los mecanismos encargados de mantener la estabilidad y orden en la sociedad. Hay 3 mecanismos de control social que son las leyes, las normas y los valores. La semana que viene vamos a trabajar con este concepto más ampliado. Bueno, seguimos entonces con el tema de los grupos y las normas grupales. Bueno, ¿qué pasa? En los grupos siempre hay ciertas formas de comportarse que se esperan de los miembros, ¿sí? En los grupos yo tengo personas que me dicen cómo tengo que actuar, qué tendría que hacer, qué es conveniente, qué no es conveniente, qué está bien, qué está mal. Ustedes piensen, los que son padres, los que tienen hijos, cómo van educando y guiando a sus hijos, ¿sí? Los que aún no son padres tendrán sobrinos, tendrán hermanos por ahí menores. Bueno, fíjense en este alrededor de sus familias cómo los más grandes, los mayores, van transmitiendo formas de comportarse a los más pequeños. Entonces, todos los grupos, tanto los primarios como secundarios, están regulados por distintas normas, ¿sí?, que tienen que ver justamente con este control, esta forma de comportarse
adecuadamente para poder convivir con otros, ¿sí? Porque si, por ejemplo, a un nene pequeño uno no le enseña a comer bien en la mesa, a agarrar bien el cubierto, cuando ese niño crezca y sea un poco más grande y vaya a la casa de un amigo, va a comer mal, va a comer con la mano, va a hacer mucho ruido al comer. Bueno, si esto no se le enseña desde pequeño, esto es un detalle, un ejemplo. Imagínense otras cuestiones más. Entonces, enseñar a comer bien a un niño tiene que ver con una forma de normas que se dan en los grupos, ¿sí? Entonces, todos los grupos tienen estas regulaciones o formas esperadas en los comportamientos, ¿sí? Que van transmitiéndose de, por ejemplo, generación en generación, o se van transmitiendo de personas que están más arriba en un cargo, por ejemplo, en un trabajo, un jefe a su empleado, y de esta manera se pueden ir aprendiendo, ¿sí? Formas de comportarse para una mejor convivencia. Ahora bien, hace un ratito les había dicho que el tema de grupos, el concepto de grupo, muy utilizado en la sociología y en la psicología social, hay que diferenciarlo de lo que es la muchedumbre. La muchedumbre sería un conjunto de personas, ¿sí? Que no tienen un objetivo en común, que no comparten valores en común. Vamos a ver un ejemplo. Si yo digo, me subo a la línea de colectivo 60, ¿sí? La línea de colectivo 60 para ir desde Capital hasta San Isidro, yo soy una pasajera en el colectivo. En ese colectivo se va a subir más gente, ¿sí? Cada uno irá a un destino distinto. Yo podría ir, por ejemplo, a mi lugar de trabajo, otra persona podría ir a hacerse un chequeo médico, otra a un colegio. Estamos hablando en una situación donde no estaba la pandemia, ¿no? Pensemos en antes, cuando subía mucha gente a los colectivos y se armaba como una muchedumbre, se dice, un conjunto o un conglomerado de personas. Bueno, esas personas, esos pasajeros que viajan en la línea 60 no conforman grupo, porque entre ellos no tienen un objetivo en común, no comparten intereses, ideales, normas de comportamiento en común, ¿sí? Cada uno va a ir a su lugar diferente, uno va a ir al trabajo, otro va a ir a la escuela, otro va a ir al médico, ¿sí? Pero no tienen un objetivo que los unan, no están todos haciendo, digamos, lo mismo en cuanto a un objetivo, ¿sí? No están estudiando en una escuela. Cuando yo hablo de compañeros de clase, ahí estoy hablando de un grupo, porque todos tienen un objetivo común, son los compañeros de tercero A, están estudiando en la escuela, en tercer año de la escuela primaria, y todos tienen el mismo objetivo, ¿sí? Estudiar, aprender lo que se espera para un tercer año, para poder pasar a cuarto. ¿Se entiende? Entonces, la muchedumbre no es un grupo, no hay que confundirlo con grupo, porque no tienen el objetivo en común, que es lo que une a los miembros de un grupo, como en primera instancia. Por ejemplo, si yo veo en una plaza también una conglomeración de personas, unos están tomando mate, otros están viendo un espectáculo callejero, otros están escuchando la radio con auriculares, otros toman sol, otros andan en bicicleta. Toda esa conglomeración no es grupo, es una muchedumbre, ¿sí? No tienen todos el objetivo en común, no los une un objetivo en común a todas estas personas. Cada uno está en sus asuntos, ¿sí? Entonces, ese sería otro ejemplo de muchedumbre diferenciándose del concepto de grupo para la sociología. Obviamente que en el saber popular o en el saber cotidiano, la gente dice, hay un grupo en una plaza, hay un grupo de gente. Sí, pero no es la palabra adecuada desde la sociología, hay una muchedumbre. ¿Se entiende? Salvo que a lo que yo me refiera de una conglomeración de personas que hay en una plaza, sean, por ejemplo, un grupo de artistas callejeros que están haciendo una obra de teatro. En ese caso sí hablo de un grupo, porque son compañeros de teatro que están mostrando una obra callejera, entonces todos tienen el mismo objetivo en común.
¿Se entiende? Entonces, esta es la distinción entre muchedumbre y grupo, sumamente importante para poder entender estos conceptos. Bueno, también dentro de los grupos, dentro de la clasificación, nosotros habíamos visto grupo primario y grupo secundario, tenemos que hablar de los grupos de pertenencia y los grupos de referencia. Los grupos de pertenencia, como la palabra nos está diciendo, tiene que ver con pertenecer. Yo pertenezco a un determinado grupo. Por ejemplo, pertenezco al grupo de profesores de IPEA, ¿sí? El Instituto IPEA, donde trabajo, tiene un staff de profesores. Yo pertenezco a ese grupo de trabajo, a ese grupo de profesores. Ese sería un ejemplo de grupo de pertenencia. Es un grupo al cual pertenezco. En mi familia, yo pertenezco, ¿sí?, al grupo familiar que tiene que ver con mis raíces y que son mis familiares de sangre y mis familiares políticos. Ese es mi grupo de pertenencia, mi familia. Ahora, si yo voy, vamos a suponer, voy a escuchar una charla, ¿sí?, de otros docentes sobre educación que, por ejemplo, den clases en una universidad X. Yo no pertenezco a esa universidad X, ¿sí?, porque no es mi grupo de pertenencia, no pertenezco, pero la tomo como modelo a seguir o me gustan las cosas que están diciendo en la charla, como para tomar aspectos sobre el tema educación del cual están hablando, pero no pertenezco a ese grupo. Bueno, ese grupo de profesores de la Universidad X, para mí, es un grupo de referencia. Los grupos de referencia, como la palabra lo dice, son grupos que los tomo como referentes, que los tomo como modelos, pero a los cuales no pertenezco, ¿sí? Esos grupos a mí me gustan por los ideales, por las formas de pensar que tienen, pero no pertenezco a ese grupo. Podría pasar también con un grupo ecologista. A mí me gusta defender la ecología, el cuidado de los animales, ¿sí? Y puedo decir, yo no pertenezco a un grupo I, para no poner nombres, a un grupo I de ecología, pero me gusta todas las propuestas que hacen y lo tomo como modelo, ¿sí? Y lo tomo como referente. Entonces, esa es la distinción de otra tipología de grupo. Cuando hablo de tipología, estoy hablando de los tipos de grupo, en este caso. Grupos de pertenencia y grupos de referencia. Recuerden que la palabra ya le induce el concepto. Yo digo grupo de pertenencia es al cual pertenezco. Grupo de referencia es al que tomo como referente o modelo. Bueno, entonces de esta manera hemos visto hoy todo lo que quería contarles acerca de los grupos. ¿Sí? El concepto de grupo, diferenciado con muchedumbre, el concepto de grupo primario, grupo secundario, diferenciado de socialización primaria y socialización secundaria, y los grupos de pertenencia, referencia y el concepto de normas grupales. Bueno, quedamos entonces la semana que viene, los espero a las 19:30 para continuar con el módulo del control social, que es el que hoy me han preguntado, y poder avanzar con la siguiente unidad. Ahora en unos minutos ya guardo este video, así pueden verlo las veces que quieran, y comenzamos con psicología para aquellos alumnos que estén haciendo psicología también, y luego metodología. Bueno, a todos les mando un gran saludo, espero que estén muy bien, que sigan cuidándose mucho y nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Un abrazo muy grande para todos.